Palabras en la Lengua, el podcast de la Asociación Libre de Escritores y Poetas Hispanoamericanos, ALEF. Bienvenidos una vez más a este podcast llamado Palabras en la Lengua. Mi nombre es Javier Bibiloni, me acompaña hoy Patricia Alejandra Núñez. ¿Cómo estás, Patricia? Hola Javier, ¿cómo estás? Contenta de estar acá de nuevo con vos, entrevistando a estas personas tan profundas. Palabras en la Lengua. Hoy estamos acompañados también por Pablo Orellana Medina. Es nacido en Santiago de Chile en 1984. Es profesor de lengua y literatura, poeta. Es codirector de la microeditorial infantil Sol y Sal. En el año 2020 se adjudica la beca del Consejo Nacional del Libro y la Lectura de Chile con el libro Miel, publicado en el 2022 por la editorial Tierra Culta. Ha participado en el Festival de Poesía del Desierto en el año 2019 y Riel Río de Escritura del Limarí en el año 2020. ¿Cómo estás, Pablo? Agradecido por la invitación, contento también por poder compartir con personas nuevas y visualizar de alguna forma también la mirada que tenemos sobre el poema, sobre la poesía, sobre la escritura. ¿Cómo concebís la poesía? Es fundamental, creo, para el ser humano. Creo que debe estar en todo ámbito de la persona. Escribo desde pequeño, desde chico, creo que escribí mi primer poema a los 7 años, 8 años, y luego cuando le tomé más el peso al concepto poesía fue cuando entré a estudiar ingeniería, una carrera muy distinta, y seguí escribiendo, ¿no? Seguí escribiendo, y cuando entré al campo laboral me di cuenta que mi camino no era ese, y que faltaba poesía en muchas partes, en muchos contextos. Entonces me reuní con muchas personas, y empezamos a visualizar que era de extrema relevancia enseñar poesía a las nuevas generaciones, ¿no? A los niños principalmente. Y por eso estudié educación básica, con el afán de que se integren y vean la poesía como un recurso para alcanzar una sensibilidad y una mirada también crítica de lo que nos rodea. El poema tiene que mostrar también una realidad que muchas veces se oculta, ¿no? Que sale en los noticiarios 1 minuto o 30 segundos, y siento que la literatura se tiene que encargar de esos temas tan, tan marginados. Podríamos decir, Pablo, que entonces la poesía en vos lleva también una carga de denuncia social. Sí, probablemente en cada libro, digamos, en cada manojo de textos que uno realiza, siempre hay 1, 2, 3 poemas que hablan de esta crítica social que, vuelvo a reiterar, es súper importante que esté en la literatura. O sea, no podemos estar escribiendo desde una burbuja, ¿no? Estuve leyendo tu poesía y realmente me conmovió. Hay unos versos que dicen, por ejemplo, las ventilaciones mutano del basural acondicionado como parque y el corazón de mi madre envueltos de la mano de mi hermana. Luego que alguien relacionado con el servicio público se dijera en tono amable, aquí nada pasó. Qué fuerte. La poesía, especialmente cuando yo escribo, sin duda creo que lo familiar siempre está presente. Y a la vez también tiene esa crítica a la vulnerabilidad que sufren muchas familias en este país y en Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no? Cuando yo fui pequeño, vivía obviamente con mis padres, mi madre que estaba en ese poema y mi hermana también. El gobierno de Chile construyó unas casas bajo el servicio de vivienda, donde fuimos a habitar como familia una casa nueva, ¿no? A la primera lluvia
se llovió completa la casa, entraba el agua por las paredes, uno encendía la luz y goteaba la ampolleta. Después de esa gran tragedia nos dimos cuenta que estas casas, a pesar de que Chile es tan extenso, estaban construidas sobre un basural. Y sin duda, la función de la literatura tiene un carácter también de denuncia, obviamente mezclado con la lírica, que es fundamental, ¿no? Y con el tratar de conmover al otro. Hay una parte donde vos dibujás a través de las palabras el rostro de una persona que parece un niño, pero no lo es. Y entonces yo me detuve un poco en lo que decían esas palabras en esas partes del cuerpo, ¿no? Porque, por ejemplo, en la nariz vos ponías la palabra el sol, en la boca ponías en la palabra las puertas, y en los hombros, por eso veo tu lírica ahí, en los hombros ponías los océanos, los mares, las islas, los cerros, la lluvia, el ocaso. No sé qué nos puedes decir de esto. La nariz es lo primero que ve la luz, ¿no? Desde ese punto de vista. Por eso creo que ahí está el sol, ¿no? Y por otro lado, la carga que tenemos como seres humanos de habitar este planeta, de recorrer estos paisajes, tenemos que ponerla sobre nuestros hombros, ¿no? Y hacernos cargo. Es un poco eso, hacernos cargo de los océanos, hacernos cargo de las montañas, como una mochila, ¿no? En el sentido de protegerlos, de que están acá, también de sentirlos como una gran carga y una gran responsabilidad. Ese caligrama que dibuja ese rostro nace después de visualizar a Apollinaire, ¿no? Con sus grandes caligramas. Había un ancestro mío que de pronto una vez me encontré con los objetos que tenía en su casa, que mi padre lo guardaba porque era su tío favorito, y escribía todo, ¿no? Escribía en su escobilla de zapato, escribía en sus cepillos de dientes, escribía en su ropa, y todo eso lo visualicé cuando tenía 8 años y me quedó dando vuelta. Por eso el hablante en ese poemario, donde están esos poemas que son caligramas, tienen que ver con eso, ¿no? Con la hipergrafía en los objetos, incluso en los rostros, ¿no? Que todo de alguna forma es palabra y que esa palabra también tiene un significado más allá de la imagen y de la silueta que uno realiza con la escritura. ¿Cómo andás, Carolina? Hola, Javier. Y hoy vamos a estar escuchando también una poesía, ¿no? Sí, de Esteban Asbun, que nace el 24 de noviembre de 1983 en San Miguel, región metropolitana, en Santiago de Chile. Es profesor de castellano y magíster en literatura latinoamericana y chilena. Durante el 2010 fue codirector y editor de la revista Ensayos de Verdad. Participa activamente desde el año 2013 en proyectos interdisciplinarios con grupos de performistas y artistas visuales nacionales e internacionales. Ha publicado 2 poemarios, Poesía Final, el 2006, Oblicuo Edicto, 2015, y a ganador por la editorial Norte Errante Ediciones en el año 2020, donde también él es el director de esta editorial. Vamos entonces a escuchar el poema de Esteban Asbun. Ya, súper. La voz de los autores en nuestra lengua. Discurso del contrariado, a Ezra Pound. 1. Creímos en los viejos, en su exultante manera de anticipar el horizonte, convencidos de bruñir el bronce para encontrar finalmente un rostro ajeno. 2. Surcamos los mares, desandadas las millas, los restos del festín. 3. Vivimos aislados, lejos, muy lejos de la hoguera, hablamos bajo, muy bajo, obligados, postulantes a la voz,
susurramos ante nuestras amantes mientras ellos escancian y ríen. Seguimos con las voces hermanas. Seguimos con palabras en la lengua. Pablo, y yendo hacia tu labor como co-director de una editorial infantil, ¿qué nos podés contar al respecto? Claro, mira, tuve la suerte de toparme en uno de mis caminos con Alejandra del Río, una poeta chilena, con Óscar Saavedra, con Diego Ramírez, que trabajan mucho el tema del taller literario, ¿no? Del escribir con los otros y leerse también con los otros, entre pares. Alejandra del Río tuvo una genial invitación de empezar a crear estrategias para que los niños y niñas y adolescentes empezaran a escribir con más propiedad, ¿no? Y también con más gusto. Al menos acá en Chile la enseñanza del poema o de la poesía y de la escritura como tal fue siempre desde un ámbito grandilocuente, ¿no? Nos hablaban a nosotros de los poetas y de los escritores, de los narradores, de los dramaturgos, como una cuestión muy inalcanzable. Entonces nos reunimos con Alejandra y muchos profesionales, entre ellos músicos, antropólogos, filósofos, muchas personas que estaban también muy asiduos de intentar cambiar un poco el tema educativo y entrar en los niños con la poesía, ¿no? Entonces, cuando llegué aquí donde vivo ahora, vivo en Caldera, en la región de Atacama, en pleno desierto, costa, al lado del mar, desierto y mar, y empecé a aplicar esas estrategias, ¿no? Y empecé a hacer que los niños también se leyeran entre pares. Y ahí recordé un concepto que habíamos visto en estos talleres, en esta junta, que es un poco salir del adultocentrismo, ¿no? Porque la mayoría de los textos infantiles son escritos por adultos. Entonces, con mi pareja empezamos a pensar y dijimos que hace falta que los niños también lean a niños. Y formamos esta micro editorial, ¿no? A través de las estrategias pedagógicas que fuimos utilizando en los colegios, ¿no? Hacíamos ejercicios de escritura, los llevábamos al cementerio a escribir, los llevábamos a la playa a escribir, nos internábamos en el desierto a escribir, utilizando también el paisaje, con un temática, ¿cierto? Temáticas transversales. Recuerdo muy bien un libro que se llama Profesora Verónica Los Binomios, que fue una profesora que falleció en un curso. Hicimos de alguna forma este trabajo de hacer con la muerte una resignificación y salieron unos cuentos maravillosos y los publicamos en formato fanzine, ¿no? O en formato plaqueta, así, muy artesanales, corcheteados, y lo hicimos en las redes por aquí y por allá, en Copiapó, que es la capital regional, en una librería, desde ahí lo empezaron a repartir, acá en un negocio, en un supermercado, también lo repartían, y la gente empezó a leer a los niños. Y se formó algo tan bonito que ahora todos acá, la gran mayoría de los niños con quienes trabajamos, resulta que están escribiendo, tienen relación con la palabra. Y es porque se están leyendo entre ellos, están compartiendo sus escrituras. Te felicito, Pablo, por tan noble tarea, ¿no? Y sobre todo por el gesto tan humano de acercar a los más chiquititos a la escritura y a la lectura, ¿no? Sobre todo, porque es lo que más forma, en definitiva. Sí. Maravillosa tarea, porque además generalmente vos encontrás cierta inhibición en los niños frente a la escritura y a la lectura. Se sienten como tímidos frente a la posibilidad de leer frente a otros y también se sienten como tímidos frente a la posibilidad de escribir algo, ¿no? Y después, cuando atraviesan eso, aparecen grandes cosas. Muy grande, en todo ámbito, ¿eh? En el ámbito personal de esos niños, de esas niñas, y también en el ámbito comunitario, ¿no? Y familiar, porque es una cadena, ¿no? La familia en Chile, donde nosotros trabajamos, generalmente no son muy lectoras, pero al momento de que escribe un niño,
toda esa familia se sensibiliza, ¿no? Y empieza a leerlo. Ahí uno empieza a visualizar los gustos de los chicos, ¿no? Los miedos también, ¿no? Los amores también de los chiquillos, lo que piensan. Y la comunidad también se empieza a enterar de que los niños están regalando libros en la plaza de la comuna, digamos, y van y sacan su libro y los felicitan y le hacen que firmen. Pucha, todo el mundo lo tratan de exponer en un cuento, lo tratan de exponer en sus poemas. Entonces, es algo que se tiene que dar, que tiene que suceder para producir algún cambio. Vuelvo a decirte, Pablo, es una tarea muy noble y seguramente debe llenarte de orgullo eso. Me llena de cariño. Creo que el cariño de la familia, el cariño de los niños, refleja un poco el trabajo que estamos haciendo acá. Como trabajamos con niños pequeños, son trabajos que arman de manera grupal. Trabajan una temática y escriben todo de eso y luego formamos el libro. El leerse, el tratar de interactuar en torno a la creatividad, en torno a la escritura, eso lo hace mucho más significativo para mí como persona, que lo colectivo está por sobre lo individual como competencia, ¿no? No es que digamos, ya chicos, el que escriba mejor va a tener la posibilidad de publicar, ¿no? Sino que vamos a hacer entre todos algo para poder llegar al otro. Estaba pensando, estos niños son niños que acceden de manera voluntaria a este encuentro con ustedes. Nosotros hacemos la tarea universal, digamos, con un curso, con varios cursos, y luego los invitamos a participar de esta edición, ¿no? Porque aquí entra mucho también el tema de la vergüenza, el tema del pudor, en los niños que hay que trabajarlo con sumo cuidado. Entonces el proceso de publicación es completamente voluntario. Aquel que se quiera unir a una publicación lo hace, ¿cierto? Y ahí editamos y nos juntamos un par de veces para poder hacer que el texto quede también bien redactado, ¿no? ¿Qué les dicen los padres de estos chiquitos? Muy agradecidos todos. O sea, cuando nosotros lanzamos los libros, llegan padres, llegan abuelos, llegan los tíos, llegan los vecinos. Soy un poco vergonzoso, soy un poco tímido a recibir los agradecimientos, ¿no? Porque siento que los que tienen que llevar, a quien tienen que agradecer son los niños, ¿no? A mí no, yo soy un intermediario, soy un guía, pero el real trabajo está en ellos. Pero sí, por supuesto que también con mucho agrado, cuando me cruzo a los apoderados, siempre está el cariño y eso se refleja también de que estamos haciendo algo correcto, que estamos en un camino que tiene todavía un gran espacio donde poder llegar. Yo además que soy psicóloga y he sido terapeuta infantil, hay mucha poesía en el discurso de los niños sin que ellos mismos se den cuenta, es verdad, inclusive los dibujos. Un niño puede dibujarte una casa en un cielo y la luna en la tierra. Todos los niños y niñas son poetas por naturaleza. Lo que sucede es que la educación y todas estas pruebas estandarizadas están mayoritariamente usadas en la educación actual, lo están encasillando en una estructura que sirve solo para los adultos y les quitamos muchas veces la posibilidad de decir que es muy lindo que la Tierra, o sea, que la Luna esté dentro de una casa, por ejemplo, o que el Sol y la Luna se vayan de paseo. ¿Tendrías algún consejo tal vez para darle a aquellas personas que estén comenzando a escribir? En primer lugar, escribir del contexto, ¿no? Si empezamos a escribir desde el contexto, podemos llegar a escribir desde otros mundos, a otros mundos, ¿no? Y por otro lado, tomar también la escritura como un oficio, porque como lo conversamos anteriormente, la escritura no tiene que ver con que el poeta llegue, se siente y por inspiración escriba un poemazo gigantesco, ¿no? Y que sea una maravilla, sino que tiene que ver con un trabajo también, con una disciplina. Creo que
que partir de esa base, de sacar un poco la grandilocuencia de la escritura y llevarlo directamente al trabajo, a ser como un poeta obrero, ¿no? Como un poeta obrero, ¿no? Que trabaja para poder llegar a un resultado final óptimo para él, ¿no? No pensando tampoco en el lector, ¿no? Porque el escritor tiene que pensar en lo que quieren transmitir, no tiene que pensar en quién lo va a leer o pensar en un lector definido para poder llegar. Pablo, queremos agradecerte el hecho de que hayas podido compartir con nosotros esta charla, esta entrevista. Muchas gracias, muy contento también de poder compartir con ustedes, de conocerlo, de saber que hay personas que están interesadas en saber lo que está sucediendo al otro lado de la cordillera o en Latinoamérica. Eso también nos llena, ¿no? Y nos hace crear lazos, vínculos que más adelante seguramente se pueden fortalecer. Fue realmente hermoso conocer tu poesía y hablar con vos. Si te gusta nuestro podcast, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para las notificaciones cada vez que subamos un episodio nuevo. Quiero avisarles que el próximo 10 y el 11 de noviembre estaremos en la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata, participando del encuentro para hablar organizado por la Biblioteca Alejo Iglesias de allí de Villa Elisa. Haremos seguramente una ronda de lectura con los socios de Aleph y también estaremos con un stand hablando con la gente y difundiendo un poco las obras de nuestros queridos amigos. Así que bueno, los esperamos a todos. 3 conceptos que me quedaron de la charla con Pablo. La escritura debe ser tomada como un oficio, una disciplina, que también la literatura puede servir para elevar una denuncia social y que los niños son poetas por naturaleza. A mí lo que me quedó, que además los chicos puedan desinhibirse frente al lenguaje, que puedan ser artesanos de ese lenguaje desde un lugar deseado, ¿no? El acercamiento con la palabra desde un lugar placentero, ¿no? Y elevado. Muchas gracias, Patricia, por haberme acompañado hoy. La agradecida siempre soy yo, Javier. Muchas gracias también a Carolina Espinosa, quien estuvo presentando el poema del escritor también chileno llamado Esteban Asbun. Nos reencontramos muy pronto en otro episodio de Palabras en la Lengua. Te invitamos a darnos tu like y dejar tu comentario. Te invitamos a escuchar otras palabras en la lengua.